Para la resolución de circuitos eléctricos en ingeniería se utilizan también las reglas de Kirchhoff, igual que en el ciclo básico en las materias de física, aunque escritas de una manera similar pero con una concepción totalmente distinta. La regla de las ecuaciones de nodo se escriben como suma de las corrientes entrantes igual a suma de las corrientes salientes. O sea que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Y esto es válido para cualquier situación. Ya veremos ahora cómo justificarlo, pero vale para cualquier situación, sea para corrientes continuas o para corrientes variables en el tiempo. Y la regla de lazos se escribe de la manera suma de fuerzas electromotrices igual a suma de caídas de potencial, que también sería muy parecida a la forma de escribirlo a lo que habíamos visto para el caso, para la concepción que se toma original de Kirchhoff, utilizada en la bibliografía en los libros de física. Bien, vamos a ver primero de dónde sale la justificación de la validez de las ecuaciones de nodo para cualquier situación que se presente. Para comprender por qué las reglas de nodo de Kirchhoff o las ecuaciones de nodo de Kirchhoff tienen que cumplirse siempre en cualquier condición, vamos a considerar una de las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ampère. La ley de Ampère expresa que la circulación del campo magnético es proporcional al flujo a través de cualquier superficie cuyo contorno es C de este término entre paréntesis. La constante de proporcionalidad es la permeabilidad, en este caso del vacío, si el medio que consideramos es el vacío y el flujo a través de S es la corriente a través de dicha superficie. Que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva es igual a la corriente a través de esa curva. Esta expresión puede resultar un poco complicada, pero en realidad lo que significa es que si uno tiene una corriente, por ejemplo, consideremos un alambre con corriente, lo que nos está diciendo esto es que las corrientes generan campos magnéticos, o sea que aplicamos la regla de la mano derecha y acá va a haber líneas de campo magnético que se cierran alrededor del conductor. Para cada tramo de una curva cualquiera, supongan que tomamos esta curva C, una curva en el espacio C que es esta, y la dividimos en tramos elementales, en cada punto de esta curva va a haber un valor de campo magnético. Dijimos que el campo magnético es así. Por ejemplo, en este punto de acá, el campo magnético B puede ser que tenga este valor y esta dirección. Bien, esta integral B escalar diferencial L quiere decir que el producto de la componente de B tangente a este tramo de la curva que hemos considerado, si hacemos el producto entre la componente tangente y el largo infinitesimal de esa curva, y sumamos todos esos valores que encontramos a lo largo de una curva cerrada, eso tiene que ser proporcional a este término que es la corriente a través de la superficie cuyo contorno es la curva, que es la superficie S. O sea que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y la relación entre corrientes y campos está dada por esta expresión integral. En forma diferencial, esto sería que el rotor del campo magnético es igual a mu0 por J, que es la corriente de conducción, la densidad de corriente de conducción, o sea, la cantidad de amperes por metro cuadrado en cada punto del medio material que estemos considerando, más este término que es epsilon 0, la derivada de E a de t,
en donde Maxwell lo denominó corriente de desplazamiento y es la corriente generada equivalente generada por los campos eléctricos variables en el tiempo. Bien, esta expresión es la que dice que si en un punto hay, por ejemplo, un vector J, alrededor de él se van a cerrar líneas de campo magnético B. Entonces, corrientes de conducción o de desplazamiento generan líneas de campo magnético. En forma macroscópica, la relación es la ley de Ampère modificada por Maxwell. C es una curva cualquiera del espacio, S es la superficie cuyo contorno es esta curva, y lo que dice la expresión es que esta integral, que tiene el nombre de circulación del campo magnético, es mu0 por la corriente a través de esta superficie. Bien, esta superficie puede ser cualquiera, o sea, puede ser una que se encuentra en el mismo plano que de la curva, o también puede ser una superficie que se apoya en la curva como si fuese una bolsa, acá, que sea esta parte, que tiene en la parte interna hasta acá, y el contorno es como si fuese una bolsa inflada, donde esta es la boca de la bolsa. Y esta sería la superficie S. Bueno, la corriente va a entrar por esta superficie y también el contorno es S, y también se va a cumplir la ecuación de la ley de Ampère. Bueno, con este punto de partida vamos a ver por qué tiene que ser válida la regla de nodos de Kirchhoff. Bien. Consideremos una superficie cerrada como si fuese un globo inflado y atado. Vamos a dibujar esto como si fuese esa superficie cerrada, que es esto que vemos acá. Y en esa superficie, sobre esa superficie, vamos a dibujar una curva. Por ejemplo, elegimos esta curva, que por acá afuera va así. Y adentro vamos a dibujarla con línea de punto para indicar que es la parte que va por atrás de la curva. O sea que esta curva divide a la superficie cerrada en dos superficies abiertas como la que hemos visto recién. Una en este lado, que tiene como contorno a la curva C, y otra que es la superficie de este lado, que también tiene como contorno la curva C. Ahora, supongamos que esta superficie cerrada encierra al nodo de nuestro circuito. Acá tenemos un nodo N al cual llegan corrientes I1, I2, y salen corrientes I3, I4, I5. La ley de Ampère expresa, como vimos recién, que la circulación del campo magnético alrededor de la curva C es mu0 por la corriente, donde esta corriente puede ser de conducción o de desplazamiento. Es decir, puede ser una corriente de electrones que se mueve por el alambre o de campos eléctricos variables en el tiempo. Si consideramos las corrientes entrantes, por ejemplo, ya habíamos visto que una corriente I1 genera en un punto del espacio un campo que vamos a llamar B1. Ese punto del espacio podría ser un punto P acá de la curva. Un punto P de la curva. Si consideramos otra corriente, por ejemplo la corriente I2, esta va a generar en este mismo punto P, otro campo que lo vamos a dibujar con una dirección distinta y un valor distinto, B sub 2, generado por I2. El campo resultante en el punto P va a ser la suma, aplicamos el principio de superposición, va a ser la suma vectorial de estos dos. O sea que si llevamos esta situación en donde están las corrientes I1 e I2 ingresando por esta superficie S1,
S1, vamos a tener que la integral a lo largo de C de la suma vectorial de B1, B2, escalar diferencial L, es igual a mu0 por I1 más I2. Esto significa que ese B1 más B2, la suma vectorial, es el campo B. O sea que nos indica que en cada punto P de esta curva va a haber un valor de campo que está determinado por el valor de las corrientes entrantes. Ahora, si en vez de considerar las corrientes entrantes, consideramos las corrientes salientes I3, I4 e I5, las mismas también van a contribuir cada una con un valor de campo magnético en P, y la suma vectorial de todas esas contribuciones va a tener que ser igual a la suma vectorial de estas dos contribuciones iniciales. ¿Por qué? Porque el valor del campo magnético en cada punto es único. O sea, si nosotros tenemos una brújula y la ponemos en una posición del espacio, la dirección a la cual va a apuntar cuando alcance el equilibrio va a ser única, no van a ser dos direcciones posibles. Entonces, el valor de campo magnético es único, y esa es la justificación para que la integral esta de la circulación del campo magnético sea la misma, el valor del campo magnético sobre cada punto de C sea el mismo, es independientemente de que se deba a corrientes entrantes o corrientes salientes. Eso solamente se puede cumplir si la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, la justificación de las reglas de nodos de Kirchhoff las tenemos considerando que el campo magnético en cada punto del espacio es único, y eso se obtiene de la ley de Ampère modificada por Maxwell, que es una de las 4 ecuaciones fundamentales del electromagnetismo clásico, y eso demuestra de que su validez es independiente de que las corrientes sean continuas o variables en el tiempo. Bien, ahora vamos a ver cómo se justifica la regla de lazos de las ecuaciones de Kirchhoff.